rechazo, seguido del temor a la soledad, por ejemplo. Entonces, este temor tan grande que es el miedo a hablar en público es mucho más fuerte que la muerte. ¿Se encuentra? Entonces, preferimos estar muertos que salir acá a hablar en público, ¿no es cierto? ¿No? Preferimos estar muertos que hablar en público. Entonces, hay una primera frase que yo quiero que tengan claro en esta noche. Aquí está. Nuestras palabras están dentro de la mente del público, hacemos magia. Si tus palabras están dentro de la mente del público, ¿qué pasa? Hacemos magia. Pero si tus palabras están fuera de la mente del público, no podemos persuadir. Si tus palabras llegan a la mente del público de forma directa, estás haciendo persuasión. Pero si no, no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con persuasión, chicos, lo que vamos a hacer es algo simple, producir un cambio. Nada más, producir un cambio en la persona. Un antes y un después. Hacer que las cosas sucedan. Hacer que las cosas sucedan. Muy bien. Entonces, como ya me presentaron, mi nombre es Gary Hernández. Yo tengo una experiencia de haber dictado algunos talleres aquí en Huancayo y hace unos años pude tener la experiencia también de formarme en neurooratoria, ¿no? Neurooratoria. ¿Y qué es importante en esto? Que en la neurooratoria hablamos del cerebro humano, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, antes de todo, quiero darte las gracias primero. Hay algo mágico cuando hablas en público. Cuando tú convocas a una persona, las personas vienen, eso es mágico. Así que quiero que le digas, que te pongas de pie primero, ¿ya? Ponte de pie, nos ponemos de pie todo rápido, nos ponemos de pie. ¿Ya? Y le des una palmadita a la persona de la derecha y la izquierda y le digas gracias por venir, ¿ya? A ver, vamos, gracias por venir. Sí, gracias por venir, gracias por venir. Ahora las personas que están a tu lado derecho, a la izquierda, a ver, vamos, gracias por venir. Vamos, a ver, gracias por venir, muy bien, vamos, gracias por venir. Gracias por venir, muy bien, agradecele, ya está, muy bien, gracias, excelente, perfecto. Entonces, sigan de pie, por favor, no les digo que sigan de pie, rapidito nomás, ¿no? Vamos a hacer algo rápido, ya vamos entrando en calorcito, que es lo que me gusta, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya que le hemos dado gracias a las personas que están hoy día que han venido con nosotros, también nos vamos a presentar, ¿no? Buenas noches, mi nombre es, y le vas a decir, ¿qué es lo que haces bien en la vida? ¿Qué es lo que te sale bien? ¿Ya? Digamos, a mí me sale bien llegar tarde, perfecto, dile, eso es lo que te sale bien. A mí me sale bien, por ejemplo, hacer un rico arroz chaufa, un rico lomo saltado, por ejemplo, ¿no? Dile, le vas a decir, ¿qué es lo que haces bien? ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Qué es lo que haces? Y todo el mundo dice, wow, esto sí es lo tuyo. ¿Ah? Entonces, te vas a presentar con 2 o 3 personas que están aquí y lo que vas a decir es decirles nombre y te vas a decir qué es lo que te hace bien, qué es lo que haces de forma espectacular, ¿ya? Listo, vamos, a ver, vamos. Buscamos a 2 o 3 personas, ¿ya? Buscamos a 2 o 3 personas. A ver, nos movemos. Eso, muy bien, chicos, nos movemos. Espectacular. A ver, nos movemos. Dormir, a ver, rapidito. A ver. A ver, vamos. Muy bien, excelente. Vamos. A ver, vamos a 2 o 3 personas, 2 o 3 personas. Pasen, chicos, pasen, adelante. Ya, pasen, chicos, pasen. A ver, ahora, 2 o 3 personas, ¿ya? Pasen, adelante, pues acá, mira, acá hay sitio. Acá hay 2 sitios. Acá hay 2 sitios. Tuyos. Contesta, creo que no sé quién es. Complicado. ¿Qué tal? Pásala. A ver, para los chicos que han llegado, lo que van a hacer es, a la persona que tienes a la derecha le vas a decir las cosas que haces bien. ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Ya? Los chicos que han llegado, a ver, van a buscar 3 personas. ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Ya? Vamos. ¿Qué es lo que mejor te sale? A ver, vamos, muy bien, rápido. ¿Qué es lo que mejor te sale?
¿Ya? Todo lo mejor que sale. A ver. Todo lo mejor que sale. Vamos. Bien. Dejamos 3-4 personas. Muy rápido. Espectacular. Acá. Bien. Nos hablamos nosotros. Me gusta filmar. ¿Qué es lo que mejor te sale? Me gusta tomar ¿Qué es fotografías. lo que haces bien? A ver, vamos, estamos 2 personas más. Excelente, ya vamos. Allá, por ahí, mira, ahí también. Acá, allá. Ahí, mira, ven, excelente, ahí. ¿Qué es lo que mejor te sale? ¿Ya? Muy bien. Esto lo podemos sacar espectacular, perfecto. ¿Ya? ¿Ya está? Muy bien, está terminando por acá, perfecto. A ver, excelente. Muy bien. Muy bien. Espectacular, muy bien. Podemos sentarnos, gracias. Podemos sentarnos. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Quién se siente con más energía? Levante la mano. ¿Quién se siente con más energía? ¿Ah? ¿Quién se siente más motivado? A ver, levante la mano. ¿Quién se siente más motivado? ¿Quién se siente más alto? Janita, Más alto. vamos a conversar porque ¿Quién se siente cuando más no estés guapo? motivado, Más guapo. vamos a conversar por los sentimientos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Muy bien, a ver si me apoyas con el sonido un ratito. ¿Le pueden bajar el volumen por ahí? Perfecto. ¿O le pueden obviamente mejor? Vamos a bajarle por acá, a ver. Sí, ahorita justamente estamos como hablando con secretaría. Muy bien. Lo que pasa es que Esta es una estrategia que tú puedes hacer cuando presentas en público, ¿no? Que la gente interactúe. Normalmente cuando tú vas a una presentación, ¿ya? Hoy vamos a... Excelente, ¿no? Hoy vamos a aprender algunas herramientas y técnicas para que tú, en el momento que hagas tus presentaciones, puedas impactar y llegar mejor con tus palabras a quién, a tu público, a tu audiencia, a la gente que te va a escuchar, ¿no? Es decir, hoy día vamos a hacer técnicas de neurooratoria para influir con tus palabras. También vamos a ver, creo que se ve por acá, vamos a bajar. Con todo cariño, por favor. Con todo cariño vamos a bajar, ¿no? Ya está, ahí nomás. Espectacular. Ahí. Ahí sí, si te lo bajas mejor. Ya está. Hoy día vamos a ver una caja de herramientas en las cuales puedes realizar tus presentaciones de manera efectiva. En una caja de herramientas tú vas a utilizar lo que te va a servir, ¿no es cierto? Tú vas a utilizar, por ejemplo, en una caja de herramientas para arreglar un carro hay una llave, por ejemplo, boca, hay una llave crash, hay un alicate, hay un martillo, ¿no? Entonces tú vas a elegir las palabras o las herramientas que te van a servir. También todas sencillas y útiles, fáciles de usar en cualquier momento, ¿ya? Pero antes de empezar esto, quiero que veas acá, oratoria. Muchos hemos escuchado esa palabra, oratoria. Pero ahora, en el siglo XXI, ¿no? En el siglo del Facebook, del WhatsApp, del Twitter, ahora se habla de ¿qué? Neurooratoria. Entonces, ¿ustedes creen que hay alguna diferencia en eso? ¿En oratoria o neurooratoria, por ejemplo? Que antes todos decían oratoria, ¿no? Pues vamos a hacer una pequeña diferencia, rápida nada más. ¿Qué es oratoria? Según la Real Academia de la Lengua Española, dice que oratoria es el arte de hablar en público y sobre todo, de llegar efectivamente con tus palabras, nada más, ¿no? De persuadir, de disuadir con tus palabras, así de simple es, ¿no? Es decir, la forma como tú hablas. Oratoria es cuando, yo he visto muchos videos de oratoria, grandes oradores como Miguel Ángel Cornejo, por ejemplo, ¿no? Y más por ahí ha escuchado a Carlos Cuauhtémoc, por ahí, ¿no? Ahora ya hay nuevos oradores, ¿no? Entonces, ¿qué dice la oratoria? Que tú puedes hablar con tus palabras. Entonces, la oratoria es algo así como esto, ¿no? Si yo quiero hablar del éxito, es decir, quiero hablar del éxito, yo puedo decir, pararme al frente en un escenario y puedo decir, si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que te gustaría ganar, no puedes. Si piensas que perderás, ya has perdido.
Si piensas que no te atreves, olvídalo. No lo harás. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza en la mente del hombre. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y te quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en tu estado mental. La batalla de la vida no siempre lo gana el hombre más fuerte o el más hábil. Porque tarde o temprano aquel que lo gane es el que cree poder ser. Tú eres un líder, tú eres un triunfador. Éxito, triunfador. Un aplauso, por favor. Esa es oratoria, por ejemplo, ¿no? Ese es orar, ese es el arte de hablar. Pero la neurooratoria, ¿no? La neurooratoria dice que ahora hay una ciencia que es la neurociencia, ¿no? ¿Han escuchado? La neurociencia, que estudia qué procesos psicológicos hay en nuestro cerebro que las personas hacen ser más agradables todo. Las presentaciones, la comida, nuestro espacio, nuestra realidad. Y ahora hay neuro para todo, ¿no? Neurooratoria, neuropedagogía, neuromarketing, neuroventas, ¿has escuchado, no? ¿Qué más hay? Neurociencias, neurosuegra, neuroenamorado, ¿no? Neuromatemática, neuroalmuerzo, todo es neuro ahora, todo es neuro, es decir, queremos llegar a las personas, ¿a dónde? A su cerebro, así es. Entonces, persuadir con tus palabras es de tus oyentes, no destrocen nada, por favor, atrás, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a aprender estas técnicas sencillas, herramientas que puedes utilizar, pero no es tanto para hablar como oratoria, sino herramientas de presentación, ¿ya? Herramientas para que tú presentes, que tus presentaciones puedan ser efectivas, ¿ya? Entonces, hay dos cosas importantes. Una, todo el mundo tiene miedo escénico. Pararse acá da miedo. No, pararse acá da miedo. ¿Qué pasa cuando te paras acá? Empiezas a temblar, empiezas a sudar, aquí todos te miran y como te están desnudando, ¿no? Por favor, no me miren. Entonces, ¿qué pasa cuando te paras acá? Hay un miedo escénico, ¿no? Pero entonces lo que vamos a aprender es hacer esto, a pasar ¿a dónde? Al placer escénico. Entonces, vamos a hacer un camino para pasar del miedo escénico al placer escénico. Es decir, vas a disfrutar estar acá. Vas a vibrar estar acá. Y para mí el placer escénico es el placer que hacen las cosas, el disfrutar. ¿No es cierto? Por ejemplo, un placer, por ejemplo, es cuando tú haces algo y sientes que han pasado 5 horas, pero en realidad tú dices, 5 horas, 5 minutos recién. ¿No? El tiempo no pasa. Eso es un placer, ¿no? Otra cosa es cuando tú convocas a las personas en gran cantidades y vienen, wow, han venido, por mí es un placer también, gracias. Otra cosa es la energía que a veces hay cuando tú hablas en público. Hay una energía mágica que cuando tú hablas la gente a veces está así, ¿no? Eso es mágico. Eso es mágico, o sea, eso es un placer, por ejemplo, para mí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es eso, pasar del miedo escénico al placer escénico, ¿ya? Entonces, primera pregunta, ¿a quién le preocupa ponerse nervioso al momento de hablar en público? Levanten la mano, a ver. ¿A quién le preocupa ponerse nervioso al momento de hablar en público? Levanten la mano, a ver, ¿a quién les preocupa? ¿Ya? ¿A quién le preocupa ponerse nervioso? Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Te pone nervioso. Ponerse nervioso. ¿Viene de qué? De nervios. ¿Y los nervios vienen de dónde? Del sistema nervioso. Fácil. Todos los seres humanos tenemos el sistema nervioso. Tenemos dos básicos, ¿no? El linfático y el paralimpático, si no me equivoco, ¿no? Los que son de medicina por ahí me ayudan, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace? Que cualquier sensación que tienes a través de tus sentidos, a través de esos nervios, llegan ¿a dónde? Al sistema nervioso central. Al cerebro, ¿no? El sistema nervioso a través de los nervios, ¿qué hace? Que toda la información de nuestro alrededor, ¿no? De esta hermosa sala, por ejemplo, hace que llegue ¿hacia dónde? Hacia nuestro cerebro. Es como un canal, ¿no? Donde va la información, ¿no es cierto? Entonces, pero no te preocupes porque todos tenemos eso, ¿no es cierto? Pero hay algo en común acá. ¿Qué tienen en común, por ejemplo? ¿Quién es él? El mejor jugador del mundo, ¿no? Messi. ¿Qué tienen en común acá nuestro carismático presidente, PPK? ¿Qué tienen en común, por ejemplo, estos dos personajes maravillosos como es el Papa Carol?
Francisco, ¿no? Y este señor, al margen de su pensamiento, es un gran estratega, ¿no? Este señor, ¿cómo se llama? Donald Trump, ¿no? Con su muro, el señor Donald Trump. Ahí está para las chicas, ¿no? Griten, chicas. ¿Cómo está? Tienen en común, por ejemplo, Zack, ¿no? Tienen en común, ahí está otro más para las chicas. Tom, ¿no? Y Pata Tom. Tienen en común estos chicos. ¿Qué tienen en común todos nosotros? ¿Qué tienen en común ellos? A ver, ¿qué pueden tener en común ellos? Grandes personajes, grandes artistas, grandes descendientes de, por ejemplo, representantes de Dios. Nosotros, ¿qué tienen en común? Seres humanos. Son malos. Acá no creo. Acá está la respuesta. Que todos. ¿Qué dices? Que todos van al baño. Todos tienen, o sea, yo tenía una creencia, ¿no? Decía, ¿puedes ir al baño? O sea, ¿el papo ir al baño? Justin Bieber ir al baño. O sea, yo muchos años cuando era, digamos, más pequeño, tenía esa creencia que los grandes no iban al baño, ¿no? Y a veces creemos, ¿no? Que las personas, todos actuamos, estudiamos, conversamos, hacemos actividades y pensamos que nadie va al baño, ¿no? Es una situación que a nadie nos pasa y que a veces pensamos que es de nadie. ¿Y por qué te hago esta analogía? Es porque, al igual que todos van al baño, todos nos ponemos nerviosos. Es algo normal. Se pone nervioso desde ellos, todos estos señores que están aquí, así como van al baño se pueden poner nerviosos, todos nos ponemos nerviosos. Es algo normal. Es algo que todos, desde el más grande representante de nuestro país, hasta la persona más común y corriente, se pone nerviosos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando te pones nervioso, ¿qué pasa? Te preocupas. ¿Qué te preocupa cuando te pones nervioso? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me saldrá bien? ¿No? ¿Me saldrá bien? ¿Me equivocaré? ¿Qué más? ¿Qué más te preocupa? ¿Se reirán? ¿No? ¿Qué más? ¿Haré el ridículo? O sea, eso me preocupa, eso me empiezo a preocupar. Es algo normal, ¿no? Todos, por ejemplo, nos ponemos nerviosos y me empiezo a preocupar. Y cuando te preocupas, ¿qué pasa? Te pones nervioso, ¿no? Alguien te dice, oye, vas a dar una charla mañana frente al jefe, ¿no? Tú, una charla mañana. ¿Y qué empiezas? Wow, mi jefe, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a decir? ¿Se va a reír? ¿Me va a despedir? ¿Me va a botar? Y te pones nervioso y al final dijiste, ¿no? Te pusiste nervioso, te preocupaste, y otra vez volviste acá, y otra vez te pusiste más nervioso, te preocupaste, y así un círculo vicioso. Mientras más te preocupas, más nervioso te pones, ¿no? Mientras más nervioso te pones, más te preocupas. ¿De acuerdo? Entonces, Mark Twain decía, hay dos tipos de oradores, los que se ponen nerviosos y los que mienten, decía. Mark Twain, ¿no? Hay dos tipos de oradores, es un grande de la oratoria, ¿sí, no? Los que se ponen nerviosos y los que mienten, así de simple. Porque todos de alguna forma se ponen nerviosos, es algo natural, es normal. Pero, entonces, otra pregunta, esa es la pregunta. ¿Qué es lo peor que te puede pasar al hablar en público? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es lo peor que te puede pasar al hablar en público? Morir. Prefiero morir, dice. ¿Qué es lo peor que te puede pasar al hablar en público? A ver, vamos. Ya, que te olvides y te quedes callado, lo peor, dice. Que te graben un video que te hagan fama mundial. Que te graben un video haciendo ridículo y te hacen fama mundial. Pero puede ser doble filo eso. Una pregunta complicada. Una pregunta pero aterradora como que Cuando termine. te bloquea, peor todavía, ¿no? Una pregunta. ¿Qué más? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? A ver, atrás, los chicos que han llegado para que... Pues se ríen. Se te lengua la traba, ¿no? Se te lengua la traba. empieces a titubear. Se te lengua la traba y no puedes sacar las palabras. ¿Qué más? Claro, que puedes ¿Qué es lo peor titubear. que te puede pasar? Que te corten en pleno Que te corten la luz. No, que ya no vas. Ah, o sea que no, o sea, que No, no lo pasa que te nada, puede para ya, pasar. vete, no quiero escucharte, ya. Ah, lo peor te bote, ¿no? Lo peor que bote. Por ahí me dijeron el otro día, desmayarte, me dijeron, ¿no? Se te desmayas y ya lo recoges de ahí donde esté, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar cuando hablas en público? Yo quiero preguntarte ahora, muchos de nosotros hemos manejado un carro, ¿no? Levante la mano los que manejan un carro, bicicleta, o algún vehículo que tenga ruedas. Ya, un vehículo que tenga ruedas, perfecto. Yo te pregunto, ¿qué es lo peor que te puede pasar cuando manejas un vehículo? Chocar. ¿Chocar? ¿Lo peor que te puede pasar? ¿Chocar?
Morir, ya. Yo puedo manejar el carro y de un momento a otro se aparece un loco al volante, ¿no? Y me choca, me destroza y muero. Lo peor que me puede pasar, ¿no? O peor aún, estoy manejando ahí y se aparece un niño de 5 años ahí en media pista y no puedo frenar y atropello a alguien y puedo asesinar a alguien sin querer queriendo, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasaría si yo digo, no? Hoy voy a ir a manejar el carro, ¿no? Y digo, ¿y si me muero? ¿Y si me olvido hacer los cambios? ¿Y si me choco? ¿No? ¿Y la curva en vez de frenar acelero? ¿No? ¿Y si? ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Pero qué pasa ahí cuando estás ahí en el carro y estás y al final pierdes algo? ¿Qué cosa? El control. Exactamente. Pierdes el control. ¿Se dan cuenta? ¿Y a qué quiero llegar con esto? ¿No? ¿A qué quiero llegar con esto? Que o sea, chicos, lo importante no es que tengas miedo, sino que pierdas el control. Eso es la clave cuando hablas en público. No es que estés con miedo, que te van a desnudar, que vas a sudar, no, lo importante es que pierdas el control a nivel físico, emocional, pierdas todo el tipo de control y ya no quieras salir. A veces el miedo te gana, dicen, el miedo te gana, no quiero, no, te arrastran, te obligan, no, cuando pierdes ese control emocional ya fuiste. No hay nada ni nadie que te pueda salvar. ¿Se dan cuenta? Entonces, perder el control es lo que, digamos, te puede hacer realmente perder una presentación. Entonces, hoy día vamos a aprender técnicas y herramientas, ¿para qué? Para tener, ¿qué cosa? El control. Exactamente, ¿no? Entonces, primera pregunta, antes de entrar al tema ya al 100%. ¿Por qué es importante hacer una presentación? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué es importante, digamos, ponerse acá y hacer una presentación con tus jefes, en tu trabajo, en una invitación, una charla, una conferencia? ¿Por qué es importante? A ver, ¿quién me dice? A ver, voluntarios, así. Lo que salga. Todas las preguntas son buenas. Para que te conozcan, ¿no? Para sentirse en confianza. Para poder comunicar, perfecto, ¿cómo? Para sentirse en confianza. Ya, para hacerlo bien y sentirme confianza también, ¿no? ¿Qué más? ¿Para qué es importante hacer una presentación digamos, para que tus jefes te crean? Para enseñar, ¿no? Para tener un ascenso por ahí tal vez, ¿no? Para que el reconocimiento por ahí, ¿no? Entonces, hay muchas claves de por qué es importante hacer una presentación. Pero pasa esto en nuestra realidad, ¿no? Este es tu trabajo que tú haces, normalmente, ¿no? Todos los días haces tu trabajo, estudias, vas a chambear, haces muchas cosas. Y presentaciones es esto, ¿no es cierto? Es un pequeño porcentaje que haces presentación. La mayor cantidad de tiempo es esto. Haces tu trabajo y tus presentaciones son muy pocas. Entonces, ¿a quién debemos impresionar con nuestras presentaciones? A veces a nuestros grandes jefazos, ¿no? A los grandes jefazos que a veces nos dicen una charla, una presentación por ejemplo, en la empresa, o te invitan a un director de un colegio, de una institución, a dar una charla, una conferencia, ¿no? Y pasa esto, ¿no? Cuando das esas presentaciones ante esas personas importantes, todo tu trabajo, ¿qué pasó? Nada. Y lo único que se concentran es en tu presentación, en ti, es decir, en este pechito, ¿no? En esta persona. Cuando tú sales a exponer, por ejemplo, tú eres gerente de un área, te dicen, exponme por favor los avances de este mes. Tú sales a exponer, todo tu trabajo que has hecho no importa, lo único que importa es ¿qué cosa? Tu presentación. Y si ese día hiciste un buen trabajo durante un mes, pero tu presentación fue horrorosa, ¿qué pasa? Te fuiste, tu trabajo no sirve de nada del todo el mes, porque la presentación no lo ha demostrado. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente hacer que estas presentaciones sean efectivas, poner el foco. ¿Ya? Y para eso, había un cuadrito por ahí, ¿no? Por ahí un cuadrito. ¿Cuadrito? Un cuadrito por ahí, no sé si lo tienen. Un cuadrito. ¿Me ayuda? Hay un cuadrito por ahí. A ver, disculpen un ratito. Hay un cuadrito que traje. Un cuadrito. ¿Dónde está? El cuadrito que traje. Ahí está. Al costado, al costado. Un ratito. El que está con máscara. ¿Qué está pegado? Ahora sí. Para eso he traído mi super Master Duster Buster, ¿no? Voy a vender las cervezas. Ya está.
Imagínense que este es mi dibujo, este es mi dibujo, ¿ya? Y yo quiero enseñarles a ustedes cómo se dibuja, por ejemplo, a Steve Jobs, ¿no? Y lo voy a pegar acá, ¿ya? Ahí está. ¿Pueden apagar la luz, por favor? La luz. ¿Pueden apagar la luz? ¿Dónde deben poner el foco, no? Si yo quiero enseñarles a dibujar, por ejemplo, a Steve Jobs, ¿no? ¿Dónde debo poner el foco? A ver, ¿ustedes qué me dicen? ¿En ti? Es decir, ¿en quién va a enseñar? ¿No? Yo hago, digamos, cómo es un dibujo, me enfoco en mí, ¿no? Es decir, yo soy el que importa acá, ¿no? Yo soy el que importa, yo soy el que tiene que estar acá. En el tema, es decir, en el dibujo, miren, es así Steve Jobs con lentes y todo así chévere, ¿no? O en el público. En el público. En realidad, donde pones el foco es más en el público, ¿ya? En las personas y también en el tema. Muchas veces estamos nosotros concentrados en nosotros. Bueno, cuando más importante incluso que nosotros es el público, que está acá, el público y el tema, ¿no? De rato a rato puedo concentrarme acá, pero más importante es mi público, las personas que quiero que aprendan. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Listo? ¿Pueden prender la luz ahora sí, por favor? Entonces, cuando tú haces una No, otro te va presentación, de ese tema. ¿qué tienes que tener en cuenta? El tema que vas a exponer, ¿no? Y cómo las personas interactúan en ese momento. Olvidarte de ti a veces, ¿no? Segundo tip básico, acorta distancias. ¿Qué quiero decirles con esto, no? Si yo me acerco, por ejemplo, a una persona, o me acerco a otra persona, y hasta incluso le puedo tocar a veces, ¿no? Le dar una mano. ¿Qué se siente? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué sientes si yo me acerco a ti, por ejemplo? Se pone nervioso. Exacto. Los nervios que yo tengo automáticamente y mágicamente se lo paso, ¿no? No sé cómo, pero se lo estoy pasando. Porque me va a preguntar, me va a decir, no, cuando tú te acercas, ¿qué pasa? El profesor se acerca mirándote así y es una sensación como que ahora me toca, ¿no? Entonces, o si no, yo a veces me echo esto así y ahí uno se, ya fui, ¿no? Entonces, en oratoria muchas veces se dice, o en oratoria no, que debes acortar distancias. Cuando hablas en público, por eso se dice que debes moverte, acércate a las personas, conversa, interactúa, mira a los ojos, acércate lo más que puedas, porque esa es una forma de, cuando tú estás nervioso, es una forma de tener, ¿qué cosa? El control. Le dices a tu cuerpo, estoy controlado, nervios, ahí está. Nervios, toma. Nervios, toma. ¿Sí, no? Entonces, acércate, acorta distancias. Uno era dónde debes poner el foco, ¿cierto? Esto te ayuda a tener el control. El tema y en las personas. Otro, acorta distancias, acércate a las personas, eso es clave, es mágico. Y otra, tú tienes el control y pon las reglas. Te voy a pedir algo muy bonito. A ver, todos nos ponemos de pie. Por favor, nos ponemos de pie. Excelente, gracias. Ahora nos sentamos. Gracias. Ahora nos ponemos de pie otra vez, por favor. Una vez más. Ahora nos sentamos otra vez. Gracias. En una presentación, una charla, las personas van a hacer lo que tú digas. No te preocupes. Las personas van a hacer siempre lo que tú digas. Y eso es, ¿qué cosa? Poner reglas, tener el control. ¿Te das cuenta? Desde un momento, las personas, cuando tú vas a una charla, siempre van a hacer lo que tú digas. Y la gente dice, por favor, un aplauso, por favor, todos. Un aplauso, por favor. Aplausos. Las personas te van a seguir. ¿No es cierto? Las personas te van a seguir. Entonces, ¿qué quiere decir? En realidad tú tienes el control en una charla. Tú tienes el control, sino que tienes que ejercerlo. Nada más. Es simple, porque las personas están dispuestas a lo que tú vas a hacer. ¿Te das cuenta, no? 3 tips de arranque, ¿no? Entonces, ¿qué nos preocupa? Lo que va a pasar acá, ¿no? En tu presentación, eso sí nos preocupa muchas veces. ¿No es cierto? Eso nos preocupa. Haré bien mi presentación, ¿no? Es como que yo, por ejemplo, cuando llegué me preocupó la diapositiva, sale o no sale, ¿no? Eso a veces nos preocupa. ¿No es cierto? Nos preocupa si yo lo haré bien, si me saldrá bien las palabras, si me saldrá bien el tema, si la diapositiva realmente saldrá como yo quiero. Yo he visto a veces expositores que vienen la diapositiva y no hay diapositiva, se apagó, ¿qué pasa? Se bloquearon, ¿no? Se bloquearon, ya no hay diapositivas, ahorita por favor no hay diapositivas hasta que prendan, ya se olvidaron, el público está esperando. Entonces,
muchas veces nos preocupamos lo que ocurre acá, al frente. Pero, ahora te digo que debes preocuparte de lo que ocurra, ¿dónde? En el público. Aquí es donde debe centrarse nuestra preocupación. Entonces, ¿qué es lo que te gustaría que ocurra acá? A ver, ¿qué es lo que te gustaría que ocurra acá? ¿Ya? Que la gente interactúe, perfecto, que la gente interactúe, ¿qué más? Que la gente esté así, prestándote atención, ¿no? Eso es lo que yo quiero de acá, ¿no? ¿Qué más? Que no se aburran, ¿sabes? ¿No? Que estén ahí, que estén durmiendo, ¿no? Por favor, despierte a su compañero propio, usted fue el que lo durmió, despiértelo tú. ¿No? ¿Qué ha pasado? Porque yo, ¿no? Porque yo. ¿No? ¿Qué es lo que te gustaría que ocurra aquí? ¿No? A ver, por atrás, por este lado, a ver, ¿qué es lo que les gustaría a ustedes que ocurra en ese lado cuando están presentando? En la gente que nos está viendo. A ver. No te en su rostro lo que uno está haciendo, lo que uno está hablando, que llegue a ellos. Ya, es que sí, tu mensaje que llegue, que te entiendan, ¿no? Que si tú dices, ah, sí, oye, qué chévere, bacán, perfecto, ¿no? ¿No? Dante, a ver, ¿qué opinas? Que les guste el tema. Que les guste el tema, ¿no? Que les guste el tema, el tema de, oye, yo he venido a aprender y justamente está bien lo que yo quiero, ¿no? Algo así, ¿no? Que sea ameno. ¿Cómo? Ameno. Que sea ameno, dinámico también, ¿no? Porque si no es ameno me duermo, ¿no? Está bien, entonces, vamos a ver hoy día dos pilares básicos, para que tener el control y también para que las cosas sucedan aquí. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cómo queremos que estas personas que son nuestro público puedan estar de acuerdo a todo lo que ustedes han mencionado? Uno es hacer pensar y hacer sentir. Dos cosas claves. A nuestro cerebro, la neurociencia dice que está en constante pensamiento. Todo un rato. Desde que te levantas hasta que te anocheces, dice que tenemos un promedio de 60.000 pensamientos por día. ¿Ah? 60.000 pensamientos por día. Nuestro cerebro es una máquina para pensar, no se puede parar. Estás pensando, yo me voy a meter en este momento a tu cabecita y voy a decir, no, ¿qué voy a hacer después? ¿A quién voy a llamar? ¿Cuánto tiempo durará esta charla? ¿No? Entonces yo me estoy metiendo a tu cerebro, estás pensando. A veces estás acá y a veces te vas. A veces estás acá, a veces te vas. ¿No? Entonces, quiero ir al baño, ¿a quién voy a llamar? Mi celular, ¿dónde está mi celular? O sea, tu cerebro está que piensa en todo momento. Hay una técnica, por ejemplo, que es para dejar de pensar, que es meditar, ¿no? Los orientales, ¿no? Dicen que meditar es dejar de pensar, pero nosotros, los occidentales, ¿qué haces cuando te dicen, a ver, medita? ¿Qué haces? Piensas más, ¿no? Es al revés, ¿no? Es al revés. Fue una paradoja para mí cuando yo escuché a un amigo que vino de Oriente y me dijo, voy a meditar. Y aquí en tu país meditar es pensar más, pero ahí en mi país justamente meditar es no pensar. Y dejar de, yo te voy a ahorita digo, un minuto nomás deja de pensar. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Al cerebro le gusta pensar. Al cerebro le gusta que en todo momento esté pensando. Es una máquina de pensar. Es por eso que cuando yo llegué aquí, ¿no? Es por eso que cuando yo llegué aquí, te hice pensar, ¿no? Te hice pensar acá, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Todos tenemos nervios, ¿no? Te hice pensar con las... Todo, ¿no? Has pensado, así. He puesto a trabajar tu cerebro desde un primer momento. Y eso es una presentación efectiva. O sea, bueno, que tu cerebro trabaje, que tus oyentes que están aquí, a ver, ahí está, que las personas que están aquí piensen. Porque si el cerebro no lo haces pensar en tu charla, se va, se duerme. Y está en otra cosa, ¿no? Y dentro de ti ya cánsate, ya aburre, ya termina, ya hace tu cerebro. Y la otra cosa tan importante, ¿qué cosa es? Hacer sentir. Tus palabras son el vehículo que puede hacer que tus ideas y tus pensamientos lleguen, uno, a la mente de las personas y al corazón de las masas. ¿Se dan cuenta? Entonces, hacer pensar y hacer sentir. Y cuando llegas al corazón, como quien dice, emociones. ¿Se dan cuenta? Emociones. ¿Ya? Entonces, vamos a ver básicamente de ahora en adelante estos dos pilares, que son los pilares claves para el tema de tener el control y tener una presentación efectiva. Entonces vamos a hacer pensar, a ver, ¿ya? Vamos a hacer pensar nuestro cerebro, ¿no? Entonces, toma ya, piense. Tampoco le vas a hacer pensar a esa máquina tan maravillosa y al final le haces pensar tanto que pasa, se bloquea, ¿no? ¿Qué es eso? Se bloquea. No es tanto así hacer pensar, por si acaso. Entonces, pero tampoco, yo voy a decir, entonces, ¿qué cosa es hacer pensar? ¿No? Toma ya. Tampoco tan fácil. Ay, o sea, y el otro día te duermes. No tan fácil es que ya me duermo mejor, ¿no? O sea, tan fácil, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es hacer pensar? ¿No?
¿cómo podemos hacer que la gente piense? ¿Ya? Y para eso voy a preguntarles acá a los chicos ahorita, a ver, ahí está. Ahí, antes de eso, a ver, ¿qué creen que le ha pasado a esta chica para que tenga esa emoción? A ver. ¿Qué creen que le ha pasado a esa chica para que tenga esa expresión tan, pero que es tan jovial? A ver, vamos, ¿qué creen que le ha pasado? Le pide, terminé con el amor. ¿Qué más? ¿Qué creen que le ha pasado? Ha cobrado su sueldo. Pagaron por fin, en fin de mes. Ya. ¿Qué más dijiste? ¿Cuál es tu nombre? Ya, ¿cuál es tu nombre? Mónica. Mónica dice, ha logrado mi objetivo. Sí, llegué a la meta este mes. ¿Qué más? ¿No? Yo trabajo. Ingresé al trabajo que quería. Sí, decía, ¿no? Espectacular. Entonces, ahí tu cerebro ya está pensando, ¿te das cuenta? Ahora, a ver, ahí. ¿Qué creen que le ha pasado a este señor para que tenga esa expresión? Está embarazada y es mi secretaria. Dios mío. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. ¿No? Está en el baño y dijo, pucha, mi celular está en la sala. Lo peor. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más crees que te ha pasado? ¿O qué te ha pasado? Digo, ¿qué más crees que le ha pasado a este señor para que tenga esa... Puede ser también, ¿no? Dios mío, voy a ser papá. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Puede ser también. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cerebro trabaja a 1000 por hora. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente piense en realidad? ¿No? Y es algo tan sencillo como es esto. A ver, voy a preguntar a un caballero, a ver un caballero que más o menos tenga conocimientos de... A ver, Oscar. perdón. Fernando, a ver, Fernando. ¿Qué es eso, Fernando? A ver. ¿Y su nombre no se acaba? ¿Veo un micrófono? Un micrófono, yo pensé para no saber, no sabe qué es esto. Un micrófono, yo creo, sí parece un micrófono. No sé qué es. Del carro, sí. Yo justo pregunté a Fernando porque dije, los varones saben qué es esto. ¿Qué es esto? Una bujía. Ahí está, mira, ¿ve? Este es el vivo indirecto, ¿no? Es una bujía. ¿Se encuentra? Esta bujía normalmente sirve para los carros, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es su trabajo de la bujía? La chispa de Para cogotear, para llevarme a saltar los carros. No, esa no es su función de la bujía. ¿Cuál es el trabajo de la bujía? Generar la chispa. Excelente. ¿Cuál es tu nombre? Dante. Excelente. Generar la chispa para que el motor arranque. Ese es el trabajo de la bujía. ¿Se acuerdan? Entonces nosotros tenemos que encender la chispa de tu mente para que tu motor, tu cerebro, arranque. Entonces, ¿cuál sería nuestro motor? A ver, ¿cuál sería? Disculpen, ya, a ver. Entonces, perdón, ¿cuál sería la chispa, no? Para que nuestro cerebro, entonces te voy a dar unos tips, ¿ya? Para que puedas encender la chispa del cerebro de las personas. Uno de ellos aporta al gluten. Diles desde un inicio a las personas que lo que vas a presentar les va a servir, ¿no? Así de simple. Y con eso, wow, enciende la chispa del cerebro, la chispa de las ideas y vas a captar tu atención. Otra cosa, aporta algo nuevo, aporta también algo nuevo. Es decir, lo que van a ver acá es algo nuevo, la neuro es algo novedoso, ¿no? Y también vas a encender la chispa de tus oyentes. A ver, a ver, ¿cuál es tu nombre? Se ha caído. ¿Cuál es tu nombre? Katy, a ver, Katy, ¿qué es esto, Katy? A ver, tú que estás a punto ya, se nota. ¿Qué es esto? A ver. Un anillo de compromiso, ¿no? Es un anillo de un aro, ¿no? Las chicas quieren un aro ahí, ¿no? Bien puesto ahí, ¿no? A ver, ¿cuánto crees que cuesta este anillo? No, pero tú, a ver, lo que estás viendo ahí, ¿cuánto crees que cuesta? Carísimo, carísimo, ¿no? Pero si yo te lo presento de esta forma, ¿cuánto crees que vale? 10 céntimos. Menos, ¿no?
menos. Entonces la cantidad hace que tu cerebro no lo quiera, lo rechace. ¿Se dan cuenta? Cuando te dicen, oye, tengo hambre y te ofrecen un montón de cosas, ¿qué haces? No, yo no quiero. No quiero, no, ya. Entonces, cuando te presentan así tiene un valor, pero cuando te lo presentan así en cantidades pero enormes, tu cerebro lo rechaza automáticamente. La cantidad hace que lo rechacemos. Entonces, ¿cuál es el tercer tip? Menos es más, simplifica. La tercera chispa que tú puedes hacer para que la gente realmente se presente, o mejor dicho, puedas persuadir, menos es más. Sí, significa. Les voy a contar una historia para explicar esto. Por ejemplo, un día estaba en el trabajo y me dijeron, vas a hacer una exposición, ¿no? Tal vez te ha pasado, y vas a presentar estos conceptos, me dijeron, ¿no? Ya, oye, entonces tú haces estos conceptos y estás trabajando ahí, y en eso aumentas un concepto más, ¿no? Y en eso aumentas otros conceptos más, dices, ¿no? Ya, perfecto. Y en eso se lo muestras a tu compañero, ¿no? Oye, vale, a ver, chiquileo, ¿qué tal está? Oye, creo que debes aumentar esto, ¿no? Y le aumentas un poco más, ¿no? Un poquito más. De ahí vas a tu jefe, ¿no? Y tu jefe que te dice, oye, bueno, me parece que está, pero aumentale un poco más, ¿no? Y otro poco más, y otro poco más, ¿sí, no? Vas al superior, al supervisor, y el supervisor dice, no, me parece que tienes que aumentar esto, y esto también, y esto, ¿no? Y así armaste toda tu presentación llena de conceptos, y vas al jefe máximo, ya, el más, ¿no? El más lo ve y dice, ¿no? El más lo ve y dice, me parece que le falta esto. ¿No? Me parece que le falta esto. ¿No? Entonces, hace acá una mezcolanza de conceptos que al final no dice nada, ¿no es cierto? No dice nada, ¿no es cierto? Al final tu cerebro está perdido acá. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Dale una forma. Dale una forma a esos conceptos. No lo mezcles así como si fuera una revolución así, ¿no? Sino dale una forma. ¿Se dan cuenta? Y el cerebro le gusta esto, ¿eh? ¿Está más ordenado, no? Tu cerebro dice, ah, qué bonito, colorcito, está más ordenado. Y tu cerebro, ¿qué hace acá? Se pierde, ya se aburre, ¿no? Ya mejor me voy, dice, ¿no? Entonces el cerebro, ¿qué hace? Busca un orden, dale una forma. Y así el cerebro automáticamente capta la atención. ¿Se dan cuenta? Entonces, para darle forma, ¿qué necesito? A ver. Ordenar los conceptos, ¿no es cierto? Ya está ordenado. Entonces, imagínate, pero hay algo más, no es solo ordenar, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, ¿quieres agua? Ya, entonces voy a servirte agua. ¿Ya? Entonces, yo tengo mis conceptos aquí, es mi agua. Entonces, si yo hago así, y quiero darte, o sea, mis conceptos no te puedo dar, ¿no es cierto? Quiero darte así. O sea, aunque haga lo que haga, mis conceptos que yo quiero dar, ¿qué pasa? Se van. Pero si yo busco, ¿qué cosa? Una estructura, ¿no? ¿Qué pasa en esa estructura? Los conceptos llegan, ¿no es cierto? ¿No? Puedes tomarlo si deseas. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un trapeador, creo, por ahí. Hay un trapeador por ahí. A ver si me ayudas por ahí. ¿Ya? Venía preparado por si acaso, un trapeador. Entonces, ahí está, dale una estructura. Entonces, dale una estructura a este tema y cuando tú le das esa estructura, ¿qué pasa? ¿Por qué está chévere? Llegas mejor a tu... ¿No? Hemos visto muchas estructuras, ahí están, ¿no? Todas esas estructuras, por ejemplo, ¿no? Los gráficos con sus grupos, los piramidales, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, los pilares, ¿no? Yo les dije hoy día vamos a hablar de dos pilares, ¿no? ¿Cuál era? Hacer sentir y... Dos pilares, entonces, planteales así, dos temas básicos, claves. ¿Se dan cuenta? Entonces, dale una estructura a tu presentación. Vas a hacerlo en 3 partes, 3 enfoques, 2 ideas, ¿no? 5 temas, un tema principal, o vas a tener algo importante y de ahí vas a tener, digamos, sus conceptos más pequeños, o sea, dale una estructura. Entonces ya le di una estructura, ¿no? Ya le di una estructura, ya está ordenado, ya está el barco ahí llevando, el barco está transportando, ¿no? Todas mis ideas hacia el público, está llevando, pero ¿qué falta? ¿Qué hace cuando el barco llega al puerto? ¿No? Antes de descargar, está llegando, llegó, ¿qué hace ahí? Tiene que anclar, tiene que amarrarse, ¿no es cierto? Tiene que amarrarse, es decir, tiene que asociar. Es decir, mi cerebro piensa aleatoriamente. Lo que tengo que hacer es que asocie el concepto que yo le estoy dando, ¿no? Que recuerde en el pasado, a ver, ¿dónde he visto esto? Ah, ya, y lo asocia, y lo integra mejor. ¿Se encuentra? Lo asocia y lo integra mejor, ¿no? Es como decir, si yo te digo, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo del vehículo,
¿no? Tú estás manejando y tú dices, ah, verdad, yo manejé alguna vez y lo asociaste a la información que te di y llegó mejor la información, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué técnicas puedo hacer para asociar? Esta, que es la más bonita. Utiliza metáforas, ¿no? ¿Qué es las metáforas? Es lo que yo uso en todo momento, por ejemplo, el agua, por ejemplo, esto, por ejemplo, el retroproyector, y acá está mi bujía también, ¿no? Está por acá, mi bujía. Entonces yo hago metáforas. Y con estas metáforas automáticamente tu cerebro está asociando. Y al momento que yo toco esto, tu cerebro también está tocando. Bueno, al momento que yo toco eso, tú también lo estás tocando, ¿no? Tú automáticamente lo estás tocando. Porque esto, lo que yo hago, es lo que tú mismo estás haciendo inconscientemente. ¿Te das cuenta? Entonces, una de las metáforas más bonitas es esta, ¿no? La es como, por ejemplo, la bujía es como que les dije, como la chispa que enciende el motor de tu mente, ¿no? Porque es, ¿te das cuenta? Entonces, normalmente en metáforas tú puedes decir eso, la es como, porque, así es simple, ¿no? Entonces, voy a pedir ahora, para hacer este ejemplo rapidísimo, ¿ya? He traído aquí mi caja de materiales, quiero ver dos voluntarios, ¿ya? Dos voluntarios, a ver que puedan venir acá conmigo, rapidito, dos voluntarios, ¿ya? Dos voluntarios, a ver, que son tus valientes, que ya estás entrando en el tema, a ver, dos voluntarios, ¿ya? Ahí está, un aplauso para los voluntarios. Vamos, chicos, fuerte, un aplauso. A ver, eligen un objeto de acá, eligen un objeto de acá, cualquiera, ya. La pelota y el vecino, ya. Entonces, vamos a aprender a hacer metáforas, ¿ya? Y la primera metáfora, van a ser así, ¿no? La es como, por ejemplo, la pelota, ¿por qué? La primera metáfora es esta, la comunicación. Entonces la comunicación es la pelota, ¿no? Porque mientras más información dé, va a llegar directamente y en forma redonda a la mente del cerebro, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿se encuentra? ¿No? Con la comunicación. A ver, vamos, piensen un minutito, ¿cómo sería la comunicación? Yo estoy ya en la cinta, ¿no? La cinta es como la comunicación, ¿por qué? Por solo este concepto. Solo ese concepto, nada más, ¿no? Por ejemplo, la cinta es como la comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo la comunicación puedo pegar con esta cinta todas mis ideas en la mente del público. Ya, algo así, ¿se dan cuenta? Entonces funciona, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo sería con la pelota? A ver, vamos. A ver, Miguel Ángel, a ver, ¿qué se te ocurre? La comunicación es como la pelota, ¿por qué? A ver, vamos, están pensando, a ver. Un aplauso para Miguel Ángel para que se motive. Miguel Ángel está pensando, ¿ya? Entonces el tuyo igualito, ¿no? La comunicación es como la cinta adhesiva, ¿por qué? A ver, ¿no? ¿Por qué? A ver. Es como la pelota porque decimos, le encontramos en otro contexto también. Ah, ahí está, ¿no? La comunicación es la pelota porque lo que decimos lo encontramos en el otro contexto. Perfecto. Un aplauso para Miguel Ángel. A ver, Ronald. Ya, la comunicación es como la cinta. Estoy grabando, pero yo sí lo pido porque la oí Ya, la comunicación es como la cinta porque... Bueno, por la forma, Ya, por la forma. Ya, la comunicación es vincular porque siempre comunicado. Ah, excelente, ¿no? Y de acuerdo a eso ya estás asociando el concepto con el objeto. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces está haciendo, ¿qué cosa? Una metáfora. ¿Se dan cuenta? Un aplauso para nuestros voluntarios. Ya está. Entonces podemos hacer así, ¿no? Podemos hacer, por ejemplo, acá, a ver, con el amor también podemos hacer una metáfora, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo nomás, a ver, por acá. Ahí nomás en tu sitio, ya, a ver tú, Dixon, a ver, yo cualquiera ahí, ¿no? Ahí está. A ver, muestra ahí nomás, muestra el objeto. Es un superhéroe. Store. A ver, ¿cómo sería si yo puedo dejar el amor es como un superhéroe, ¿no? Porque con el poder de mis emociones, de mis sentimientos, puedo llegar al corazón, ¿no? De la persona que amo. Con ese poder, ahí está. ¿Cómo sería? A ver, para ti, ahí nomás. Bueno, el amor es como el superhéroe, como la fuerza que tiene para poder yo llegar dentro de ti, ¿no? Se inspira. Muy bien, ¿no? Excelente. Y acá, por ejemplo, ahí está más, a ver, hablar en público, ¿no? Yo puedo hacer metáforas también, ¿no? Acá he traído, por ejemplo, una calculadora, a ver, una más para eso, ¿ya? Por acá. A ver, por acá, por acá, por acá. A ver, tú. ¿Cuál es tu nombre? A ver, Astrid, a ver, elige cualquiera. Ya está. Un plumón, ¿ya? Un plumón, a ver, listo. La comunicación es como un plumón, ¿por qué?
Porque puedo abrir y cerrar ideas. Ah, está, no puedo abrir y cerrar ideas. Un aplauso fuerte, muy bien. Entonces, esas son las metáforas. ¿Se dan cuenta? Y con eso puedes llegar a impactar mejor a la mente del público, ¿no? Entonces, otra de las chispas que podemos utilizar, por ejemplo, es algo importante, ¿ya? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para hacer sentir ahora? Ya hasta ahí hemos visto hacer pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer para hacer sentir? ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, yo te digo, no, te digo la pelota, a ver. Ya. Ya. ¿Qué podemos hacer para hacer sentir? Hacer Ya, excelente. A ver, por acá, a ver, por ahí Dante, a ver, vamos. Ya, ¿qué podemos hacer para hacer sentir a las personas? Llegar al sentimiento. Ya, ¿qué harías, pero? ¿Qué harías? ¿Cómo que podríamos hacer? Llegarle con recuerdos a la familia. Ya, hablarle a la familia y todo eso, ¿no? Ya, perfecto, muy bien. ¿Qué más? A ver, por acá, a ver, Mila, a ver, ¿qué podemos hacer para hacer sentir a las personas? Ya, involucrarlas en nuestro discurso, ya, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, por acá, a ver, ya, tiramos. Ya, a ver. Para que las personas sientan, ¿qué podemos hacer? Ya, motivarlos también, ya, motivarlos, ¿no? Ponerles un video motivador, por ejemplo, ¿no? A ver, por acá más, por acá, a ver. Ángel, a ver, vamos Ángel, ya está. ¿Qué podemos hacer para que las personas sientan en una presentación? Ponerle dentro de la diapositiva temas en común, ¿no? Ya, temas en común, una foto de la familia, puede ser, ¿no? Una foto que puedan dar. Entonces, pero una de las claves para que la gente sienta es esto, ¿eh? La participación. Es decir, cuando tú haces que tu público participe, haces que el público sienta emociones, ¿no? Todo tipo de emociones. ¿Se encuentra? Cuando tú haces que se abrace, cuando tú haces que se salude, cuando tú haces que salgan al frente, hasta le puedes generar emociones de temor también, por si acaso, ¿no? Entonces, la participación es clave, ¿se encuentra? ¿Ya? Entonces, la gente quiere participar, plantea preguntas masivas, ¿no? La clásica, ¿no? ¿Cómo están? A ver todos, ¿cómo están? Bien. ¿No? Es la pregunta, ¿no? Cuando alguien diga, ¿cómo están? Bien, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a decir fantástico, ¿ya? ¿Cómo están? Fantástico. ¿Ya ves? Entonces, la gente quiere participar, ¿no? A ver, todos levanten la mano así. ¿Ya? Yo, digan. Voluntarios, ustedes digan yo, ¿ya? ¡Voluntarios! ¡Voluntarios! Aquí. ¡Voluntarios! Aquí. Excelente, una clase así maravillosa. O sea, las personas quieren participar. Cuando le Aunque enfoco no en mucha parezca, brilla. aunque no parezca, pero el público siempre quiere participar. Pregúntale las ideas, pregúntale qué opinas a la gente para que la gente ¿qué cosa? Participe. Entonces, pues preguntas como esta, ¿no? Manos arriba, ¿cómo están? ¿No? De ahí viene, ¿no? ¿Quién es un líder en todo? Yo soy un líder en la red. ¿Cómo están? Bien, ¿no? Todos 5 palmas, ¿no? Pues esas estrategias para que puedan mejorar, ¿no? ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor. A ver, ¿cómo se ve eso, ya? ¿Quién es el mejor? Yo soy el mejor, tienes que decir. ¿Quién es el mejor? Yo. Creo. ¿Quién es el mejor? Yo. A ver, ¿quién es el mejor? A ver, ¿cómo se escuchan? ¿Quién es el mejor? Yo. Quiere participar. Entonces, yo digo, voluntarios. Yo. Voluntarios. Claro, es fácil. Bueno, entonces, la gente quiere participar. Y hay que hacer manejo de preguntas, ¿no? Puedes manejar preguntas, pues. Pero hay un tipo de, a veces, público, que es el que a veces, ves que tú le hagas la pregunta, como dijeron hace un rato, te lanzas una pregunta, pero así con veneno, ¿no? Con veneno todavía. Pues, toma, te dice todavía, ¿no? Entonces, una estrategia que ahí, por ejemplo, lo que yo he puesto acá el letrero, por ejemplo, es el mala leche, ¿no? El mala leche es el que viene al evento, viene a tu conferencia, está así con cara, así como que... Se arregla con Photoshop. Así asado todavía. A mí me pasó una vez, ¿no? Oye, un señor que estaba asado, así mirando, escucha extraña, y era uno de los más importantes de esa empresa. Yo termino la charla y se me acerca y me dice, ha sido la mejor presentación que he visto en mi vida, felicitaciones. Así era, así era, ¿no? Pero hay otras personas que están, sí, ¿qué es lo que estupidez estoy haciendo? O sea, ¿te das cuenta? Entonces, hay personas que son los que te preguntan cosas terribles, ¿no? Y a veces hay preguntas que tú no sabes, ¿no? ¿Qué hago ahí? ¿No? Muchas veces, una estrategia puede ser que tú digas, no, mira, esta pregunta es
Primero felicita a la persona y gracias por la pregunta que me has hecho, me parece interesante, pero ¿qué te parece si lo vemos al final, no? Porque ahorita estamos haciendo un tema y lo vamos a ver al final. Por favor, al final, digamos, si me olvido, me haces recordar tu pregunta, ¿ya? Alucinante, ¿no? Si la persona ya dijo, pues no, ya sigue. Pero si sigue y sigue, o sea, la idea es que no entres al conflicto, ¿no? Que no te pelees, ¿no? ¿Por qué me preguntas? No, por favor, no. Sino la idea es que lo manejes y le digas para el final. ¿Ya? Pero si no puedes hacer eso y te hacen una pregunta, que a mí me pasa a veces tú, o sea, te hacen una pregunta que no sabes, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Y a mí me pasa, yo he visto, te hacen una pregunta que no sabes, ¿no? ¿Cuál es la capital del Perú? Y lo primero que se te sale es Ecuador. O sea, se te sale lo que sea y a veces dices un disparate. ¿Y el público qué piensa? No, está improvisado, no sabe, ¿no? Y eso, o sea, no funciona. A veces querer hablar, salir del momento y hablar rápido es peor. Entonces, cuando te hacen una pregunta en ese momento, tú lo puedes decir, lo interesante de la pregunta que me estás haciendo. No me lo había pensado, ¿verdad? ¿No? Oye, qué buena pregunta me has hecho. Pero, ¿te parece si al final lo vemos, no? O sea, manda al final, ¿no? Manda al final, ¿de acuerdo? ¿No? Y en el camino te puedes acordar. O sea, si no te acuerdas, al final ya le va a quedar en privado, ¿no? Le dices, esa pregunta está interesante. Al final. Ahorita no la tengo en la mano, dame tu correo y te llamo. Termina la exposición, un ratito me están llamando Si ya. lanzas la pregunta, te lanzas la pregunta y si lanzas la pregunta al público. Ya, esa es otra estrategia también, es como decir, ¿no? Te hacen la pregunta, oye, ¿usted qué opina, por ejemplo, de la violencia familiar? ¿No? Y tú te agarran cuello, entonces, ¿y tú qué piensas? ¿No? Ya le estás devolviendo la pregunta, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿No? ¿Y usted qué opina? A ver, dígame. Oye, primero felicítalo, ¿no? Gracias por la pregunta que me estás haciendo, me parece interesante lo que me preguntas, pero me gustaría saber tu opinión, ¿no? De la pregunta. Inconscientemente, la persona ya te da la respuesta. La persona que te ha preguntado sabe la pregunta, por eso te pregunta, porque ya sabe y te va a dar la respuesta. ¿Te das cuenta? Ya, cuando no sabe, la persona te va a decir, ya, no, el problema al final puede ser, pues, ¿no? O lo respondes, ¿no? Pero otra estrategia para aquí, al inicio, ¿no? Por ejemplo, lo que yo pude haber hecho, ¿no? Buenas días o buenas noches, no, mira, Artino, vamos a ver el tema de neuratoria, por favor, vamos a una charla. Y no se olviden que cualquier pregunta al final, por favor, ¿no? O sea, desde el inicio de tu presentación dices que al final son las preguntas y así nadie te va a molestar. ¿Se dan cuenta? Esa es otra estrategia que también funciona. Y a mí me ha funcionado. Entonces, la gente está a la mitad y con una duda, me dijo al final, ¿no? Sí, ¿no? Y se olvida. Y se olvida. ¿No? Entonces, por ejemplo, justo esto quería preguntarles, yo pertenezco a la Red Mundial de Oratoria, y este 6 y 7 de mayo tenemos el curso de neurooratoria. Iniciamos un curso de neurooratoria 2 meses. 2 meses de capacitación intensiva, solo fines de semana, donde tú vas a aprender y muchísimas técnicas más para que puedas influir en tu público, ¿no? Es un cherry pequeñito nomás, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos sentir? Acá está la clave. Utiliza objetos, porque yo te digo, si yo toco esto, tú también lo estás sintiendo. ¿Se encuentra? Utiliza objetos en tu presentación, utiliza todo lo que puedas traer, no más que utiliza objetos en una presentación, en una conferencia que puedas usar, y así vas a integrar mejor el concepto. Otra cosa es tus manos. Tus manos también pueden hacer sentir o no. Depende de lo que quieras hacer sentir. Por ejemplo, si yo hago esto, sí, ¿qué hago? La gente se amarga, oh, maldito, te mato. Y eso, o sea, en nuestra cultura significa una cosa, ¿no? ¿No? Es como que, por ejemplo, a mí un amigo me contó que una vez en la casa él había invitado a su jefe, ¿no? Estaba cenando ahí con los jefes, el jefe estaba cenando, perdón, con su familia, todo, y a veces cuando llega el jefe a tu casa, tú tienes que aparentar que eres la familia perfecta, ¿no? Porque si no el jefe está ahí, ¿no? Y él me dijo a sus hijas, le ha dicho, hijitas, por favor, les pido por lo que más quieran, pórtense bien, viene mi jefe, ¿no? Les voy a comprar lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, díganme que, oh, amado padre, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, díganme eso delante de mi jefe, por ejemplo, ¿no? Y en eso está bien la charla ahí, y en eso una de las hijas, eructa. Pucha, y en eso dice una tensión enorme ahí, y no hubo alguien pues de la familia que dijo, perdón, así, ¿no? ¿No? Y en ese momento dijo perdón y ya la charla entró a otro nivel y pucha, que se cambió, ¿se dan cuenta? Entonces, nuestra cultura eructar, ¿qué significa? Una síntoma o una demostración de mala educación, ¿no? Pero él me decía, si yo me voy, por ejemplo, a otro país,
como por ejemplo Arabia, o a Egipto, por ejemplo, ¿no? O Japón también dices que cuando tú eructas es una forma, o sea, de lo más cordial de decir que esto estuvo delicioso. Si no eructas, es lo peor, ¿no? Entonces, me dicen, yo a mi hija le hubiera dicho, vámonos a Japón y eructa todo lo que quieras. Entonces, o sea, en sí los signos, estos símbolos de las manos, por ejemplo, y eso, significan una cosa para nuestra cultura y pueden hacer sentir emociones, ¿no es cierto? Y esto es, por ejemplo, unos símbolos. Nosotros cuando vemos en público también tenemos gestos con las manos, que es lo que yo he hecho muchas veces. Yo justo la semana en el video, o perdón, la semana pasada yo les decía algunas técnicas, ¿no? Porque vamos a ver algunas. Ahora hagan todos así con las manos, ¿ya? Uno, ¿ya? Dos, ¿ya? Tres. Ese se la imita. Así no, así. Tres, ¿ya? Tres, así. ¿Ya? Cuatro, ¿ya? Cinco, seis, 7 y 8. Estos, por ejemplo, son gestos con las manos que simbolizan algo. Si yo te digo la comida estuvo exquisita, estuvo rica. Si yo te digo la comida estuvo exquisita, ¿cambia o no cambia? Cambia. ¿Se encuentran? Si yo te digo tengo una idea, tengo una idea. Si yo digo, no, mira, tengo una idea, ¿no? Quiero hacer un comentario. O sea, ¿cambia o no cambia? Cambia. O sea, si yo digo, tengo una idea, quiero compartir una idea, no pasa nada. Yo digo, mira, quiero compartir mi idea, ¿no? Es como que ya estás generando, ¿qué cosa? La atención, ¿no? Entonces, uno, ¿ya? Todos, uno, dos, muy bien, dos, tres, cuatro, acá o acá, ¿no? 4, 5, 6, 7 y 8. Ya sabemos el 1, generar una idea. 3, para exagerar algo, ¿no? Oye, mamá, lo que hiciste hoy día estuvo buenazo, ¿no? La charla estuvo maravillosa. Al final van a decir eso. ¿No? Maravillosa. Ya es el 1 y 2. Después viene, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos el 1, el 2, ¿no? El 2. Perdón, el 2. Es para hablar temas, ¿no? Primer tema, segundo tema. ¿No? Vamos a partir. El tema central de este día. Si yo te digo, vamos a hablar 3 cosas, ¿no? Si yo te digo, vamos a hablar 1, 2 y 3 cosas. Entonces cambia, ¿te das cuenta, no? Estamos partiendo, estamos dando, digamos, una secuencia a nuestras palabras, un antes y un después, cuando es el 2, ¿ya? El 3, ¿cómo era? El 3, ya está el 3, ¿no? El 4, acá. 4 normalmente usamos es cuando vamos a hablar de una persona que está ausente. Quiero hablarles hoy día del presidente Ollanta-Humala, ¿no? Ollanta-Humala, ¿no? Y lo pongo Ollanta-Humala acá, ¿no? Quiero hablarle del presidente Pedro Pablo Kuczynski, que hace unos días salió bailando, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ¿por qué al costado? Porque si yo digo, no voy a hablarles de Pedro Pablo Kuczynski, es como que yo estoy poniendo a la persona delante de mí y me estoy tapando. Si pongo acá, estoy poniendo al costado. ¿Se encuentra? Entonces, 4 es para presentar a una persona que está ausente. ¿Qué viene? 5, ¿no? 5 es para hablar de mí, yo, de mí. Sí, hoy en día estoy contento de estar acá, ¿no? Estoy contento, feliz de estar acá. Yo. 6, ustedes. ¿No? Gracias por venir, gracias por estar aquí. Me interesa mucho que ustedes se diviertan, me interesa mucho que ustedes aprendan, ¿no? A ustedes. ¿Se encuentran? ¿No? Entonces tenemos 1, a ver todos, 1, ya, 1, perfecto. 2. No, no es así. No es así, ¿ya? 2, a ver, 2. Sigue por allá, así. 2 es así. 3, ya. 3, 4, 5, 6, 7. 7 es cuando yo voy a hablar de palabras en crecimiento, ¿no? Voy a hablar de la economía que está creciendo, o palabras positivas, ¿no? Voy a dar un mensaje motivador para la felicidad. O sea, palabras positivas siempre hacia arriba, palabras negativas siempre hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, la pobreza en este país hacia abajo, ¿no? La falta de éxito de las personas hacia abajo, ¿no? Todo lo que es crecimiento hacia arriba, positivas, crecimiento hacia abajo, negativas, ¿no? 7. Y por último viene 8. Gracias. El mundo, el planeta, ¿no? También vamos a hablar, ¿no? El planeta Tierra, o sea, para exaltar a nivel general todo, la gran cantidad. ¿Se encuentra? Entonces, obviamente que esto es práctica, ¿no? Cuando tú vas a hacer la presentación, practicas tus palabras, y eso no es algo que yo me aprendo ahorita, ya, sino que es práctica. ¿Se encuentra, no? Y ya para ir terminando, hay unas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Espectacular, muy bien. Y de ahí, algo final casi ya. La gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste. ¿Quién lo dijo esto? Maya Angelou. Cuando yo vi esta frase dije, wow, acá está la clave. ¿Ya? La gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Las emociones, ¿no? Para mí esto es lo